Mar en calma. En el horizonte se ve una forma parecida a un barco, pero no es un barco. Al acercarnos se aclara, es una isla, no una isla común, es una isla de hormigón. Por densidad de población, en su momento incluso superaba a Manhattan esta isla. Ahora, por dentro, está vacía y su silencio pesa más que su tamaño. Después de abril de 1974 aquí, no quedó ni una sola persona, pero las puertas quedaron abiertas y las mesas servidas, como si el sistema se hubiera detenido a mitad de una frase. En este dossier vamos a abrir 3 cosas. 1. ¿Cómo vivieron aquí 5,000 personas? 2. ¿Por qué el sistema se detuvo en una noche? Y la 3. ¿Qué quedó dentro después de 50 años? Pero antes, queridos espectadores, les haga una pregunta. Si el lugar donde naciste está rodeado por el mar, ¿qué significa para ti la palabra hogar? Contexto histórico. Hashima se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros de la costa de Japón. Largo, 480 metros. Ancho, 160 metros. Una pequeña isla de hormigón. En 1887 se determinó que bajo esta isla había carbón de piedra. Para la industria valía tanto como el oro, y por eso la geografía se volvió estrategia. La empresa Mitsubishi adquirió la isla en 1890. Desde ese día, la isla ya no era un punto geográfico. Era un sistema de producción, con reglas y flujo. El carbón extraído alimentó la revolución industrial de Japón. Barcos, fábricas, acero. Todo venía de debajo de esta isla como una vena subterránea. Los primeros obreros venían aquí desde la costa en una lancha. Luego llegaron sus familias y después escuelas, tiendas, médicos. La vida siguió al trabajo. La isla, literalmente, se amplió. Rellenaron el mar, añadieron terreno. Y se hizo 6 veces más grande, como si el hormigón pudiera ganar terreno al agua. En 1916 se levantó aquí el primer edificio residencial de hormigón armado de Japón. Para esa época fue un acontecimiento de ingeniería, un salto de material y de método. Muchos piensan que la isla siempre fue como una gran ciudad ordenada. En realidad, creció por capas, se planificó de forma espontánea, y cada nueva construcción se montó sobre la anterior, proyecto y mecanismo. ¿Cómo era técnicamente la mina de carbón? Sistemas de pozos, túneles verticales descendían bajo el mar hacia un mundo sin luz. La profundidad, según algunos registros, alcanzaba los 600-700 metros. Los obreros bajaban en ascensor y el carbón que extraían a mano lo enviaban arriba por cinta. Trabajar bajo el mar era muy difícil. Humedad constante, temperatura, aire cargado de gas. Las condiciones eran duras y los registros lo muestran claramente. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, según las fuentes, aquí se obligó a trabajar a trabajadores extranjeros, incluidos obreros de origen coreano y chino. Esta es la parte más pesada, la menos contada de la historia de la isla. Las cifras siguen siendo imprecisas, pero el hecho está documentado. Después de la guerra, la isla volvió a activarse. En los años 60, la población alcanzó su pico, 259 personas, y por km2, la densidad era una cifra récord en aquella época. 3 detalles distinguen a esta isla de las demás. Un bosque de hormigón. Vida sin tierra. Ninguna. Salida salvo el mar.
Todo lo demás era consecuencia. Aquí los alimentos llegaban en barco, el agua por una tubería. La energía se garantizaba desde la propia planta de la isla. Hashima era un sistema cerrado, decisión y abandono. A finales de los años 60, el petróleo empezó a reemplazar al carbón. Fue una transición normal para la historia industrial, pero para Hashima tenía otro significado. Mitsubishi anunció oficialmente el cierre de la mina en 1974. La decisión fue técnica y económica. El carbón se agotaba y el petróleo era más barato. A los obreros se les dio 1 o 2 meses. Como la mudanza fue rápida, muchas cosas no se llevaron y lo cotidiano se quedó atrás por puro ritmo de salida. Después de abril de 1974 no quedó nadie en la isla. Las puertas quedaron abiertas, como si el protocolo hubiera terminado y ya no hiciera falta cerrar. Muchos piensan que la isla fue olvidada de repente. La explicación más lógica suena así. Una parte del sistema terminó su trabajo y el sistema la soltó. Arquitectura y plan. Vista desde lejos, Hashima se parece a un buque de guerra, nombre en clave, Gunkanjima, isla buque, de ahí viene el nombre. ¿Cómo estaba planificada por dentro la Sinpum? Isla, calles estrechas, escaleras de hormigón, pasillos entre edificios, todo era como una red densificada, hecha para ahorrar espacio. El edificio más alto era de aproximadamente 9-10 plantas. En un espacio estrecho, crecer en vertical era obligatorio y la sombra se volvió parte del paisaje. El edificio de la escuela estaba en la parte norte de la isla. Aulas, pupitres, pizarras, todo estaba en su sitio, como una rutina congelada. Talleres, zonas de almacén, dormitorios de obreros, arquitectura funcional. La estética era secundaria porque aquí mandaba el trabajo y el suministro. En los muros que miraban al mar había huecos de ventanas. Para protegerse del viento, a algunos les colocaron bloques de hormigón delante como un escudo fijo. Según los registros hallados, en la isla había un hospital, incluso un cine. La infraestructura completa de una pequeña ciudad encerrada por agua. Aunque la línea de calles parezca espontánea, había lógica. Cerca de la entrada de la mina, los dormitorios de obreros, más lejos, los edificios para familias. En las fachadas a veces se veía un ornamento o un detalle cerámico, pero eran pocos. Predominaba la arquitectura funcional diseñada para durar y trabajar. Sección de exploración. La isla Sea abrió parcialmente a los visitantes en 2009. Algunas zonas siguen cerradas y el motivo es simple: edificios de estructura inestable. Incluso en las zonas permitidas, los pasos se dan con cautela y se miden. El hormigón viejo puede ceder y una grieta no avisa con palabras. La humedad lo ha tomado todo. El óxido del hierro rompe las paredes desde dentro. Y este proceso continúa sin parar, como una demolición lenta. Como no hay tierra, la cubierta vegetal aquí es casi mínima. Pero de las grietas sale hierba y la enredadera trepa por los muros, buscando agarre. Las semillas que trae el viento echan raíz en las grietas del hormigón. No es un milagro, es persistencia biológica en un hueco correcto. Al acercarte a los edificios, ves que algunos marcos de ventana aún están en su sitio. En algunos, el vidrio no está roto, y eso llama la atención. ¿Cómo es posible? El viento marino puede ser fuerte,
Pero algunos vidrios, por estar en una posición protegida, han quedado intactos, como detrás de un ángulo. Una parte de las puertas de entrada está abierta, otra cuelga de bisagras cansadas. El metal no cae por drama, cae por fatiga. Técnicamente, la mayoría de los edificios hoy no se considerarían seguros según las normas actuales. Visualmente, sin embargo, aún vemos una estructura en pie insistiendo. Cápsula del tiempo. La lista de objetos abandonados es larga. Camas, ollas, cuadernos escolares, herramientas de trabajo. Y así sucesivamente, como un inventario sin dueño. ¿Por qué no se llevaron estos objetos? Porque una vida nueva significaba objetos nuevos. Porque había poco tiempo, porque a algunos no les importó o no pudieron. En un aula todavía se ve la marca de la escritura. En la pizarra no se lee lo que decía, pero la línea está, y la línea es prueba de uso. Cuando abres un libro olvidado de una biblioteca polvorienta, las fotos dentro parecen nuevas. En Hashima, esa sensación se vuelve real, sin necesidad de adornos. En la cocina, fragmentos de platos. En el taller, cables de cobre. Y en cada rincón, la lógica de una vida que no fue museo, fue rutina. Estos objetos no son piezas de museo. Simplemente se quedaron donde estaban, como testigos del punto en que el sistema se detuvo y nadie volvió por ellos. Aquí hubo personas que nacieron. Su infancia pasó en estas calles estrechas, entre paredes altas, y para ellos isla era lo normal. Y el mundo exterior era un lugar al que se iba en lancha. Una distancia corta en kilómetros, pero larga en sensación, cuando tu hogar es un bloque de hormigón. En 2015, Hashima fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La decisión no fue unánime, por su peso histórico y por lo que aún se discute. Como la historia del trabajo forzoso de la isla no se había reconocido lo suficiente, algunos países vecinos protestaron. Esta polémica aún continúa. El Cintus Dossier no se ha cerrado. Conclusión del informe. ¿Qué era Hashima? Era un ejemplo perfecto de un sistema construido para extraer un recurso y de cómo una ciudad puede existir por una sola función. El sistema funcionó, luego el recurso se acabó, y luego el sistema se detuvo. Así de simple, y por eso mismo tan duro de aceptar para quien vivía dentro. Pero todo lo que quedó dentro, ropa, herramientas, marcas en la pizarra. Pregunta, cuando el sistema se detiene, ¿qué le pasa al ser humano y qué le pasa al lugar? La respuesta es simple. Se va y deja huellas atrás, permanece en las huellas, en el desgaste del suelo, en el óxido, en los objetos que no se llevaron. Hashima, en su forma actual, es un documento congelado de la tecnología humana, de las decisiones industriales y de la vida colectiva, un archivo sin archivista. Desde 1974 hasta hoy, durante más de 50 años, el hormigón se rompe lentamente bajo su propio peso. El mar no necesita prisa para ganar. Los ingenieros lo han calculado. La vida útil de algunos edificios ya está llegando a su fin. En unas cuantas décadas, el aspecto cambiará por completo, aunque no lo veamos día a día. Eso significa que la Hashima de hoy está viviendo sus últimas formas. El tiempo irá borrando este dossier poco a poco y lo hará sin emoción. Según los registros de la UNESCO, se preparan planes de conservación
Pero el viento del mar, la salinidad, la humedad, no obedecen al proyecto ni firman acuerdos. Al final queda una pregunta. ¿Proteger esta isla significa proteger qué? ¿El hormigón, la historia o los recuerdos? Quizá las tres cosas. Quizá ninguna sea posible del todo. Hashima es un signo de interrogación que la humanidad se puso a sí misma. Sabemos por qué construimos, pero pensamos poco en qué dejamos cuando soltamos. Nota: el peso histórico debe conservarse junto con el legado técnico. Separarlo no es posible. El dossier se sella y en el archivo todavía quedan cajas sin abrir. El próximo expediente, muy pronto.